Muy buenas noches para todos. Qué bendición el poder saludarlos, saber que tienen el corazón dispuesto, como decimos, a recargar baterías espirituales hoy miércoles. Le damos la gloria a Dios por este momento especial que le pedimos que nos abra el corazón, nuestra mente, nuestros oídos a escuchar la palabra. Sabemos, Señor Jesús de Nazaret, que somos débiles, pero tú te glorificas en la debilidad. Como dice Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nosotros, con esa debilidad, estamos dispuestos a recargar baterías, a escuchar ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros y restablecer nuevamente, Señor, ese espíritu de amor, de paz, de alegría que cada ser humano tenemos. Y hoy, en Casa sobre la Roca Florencia, estamos dispuestos con ese corazón dispuesto a escuchar el mensaje que el Señor tiene para hoy. Bendecimos nuestro pastor Jaime, bendecimos a su esposa, bendecimos a todos los que están dispuestos, Señor, a escuchar esa palabra de hoy miércoles, Señor. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabando y glorificando tu nombre, Señor. Para ti es toda nuestra alabanza, Dios. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la creación te adorará, te proclamarán en las naciones. Toda la creación exaltará. Dile toda la creación. Toda la creación te adorará, te proclamarán en las naciones, toda la creación exaltará. Levantemos nuestras voces para proclamar al Dios, al Rey, quien era, es y quien vendrá. Al Dios, al Rey, quien era, es y quien vendrá. Solo para ti, Señor, es toda nuestra adoración. Toda la creación te adorará, te proclamarán en las naciones, toda la creación exaltará. Levantemos nuestras voces para proclamar al Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, toda la honra. Al Dios, al Rey, quien era,
Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Santo eres, bendito Rey. Continuamos, Señor, en tu presencia, en el poderoso nombre de Cristo, y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, los hijos de Dios decimos amén y amén. Bueno, saludo cordial, extensivo para todos y cada uno de los que en este momento se conectan con el canal de Casa Roca Florencia. Pues Casa Roca no para, seguimos en casa. Y ya dentro de pocos días, estamos a contados días de tener la reapertura del auditorio en Florencia. Florencia, Caquetá, en la República de Colombia. Así que un abrazo extensivo para quienes nos siguen por Facebook Live, como también por Zoom. Y vayamos preparándonos para ese reencuentro en el templo, claro, con las debidas medidas de bioseguridad. Esto con el único propósito de estar en ese lugar que el Señor nos ha dado para alabarle, adorarle y continuar recibiendo de su palabra. La misericordia del Señor ha sido extendida durante este tiempo de pandemia porque pues nos ha permitido estarnos conectando a través de este sistema virtual para seguir edificándonos en el conocimiento y sabiduría de la palabra. Bueno, en el día de hoy hay una enseñanza que para aquellos que les gusta tomar apuntes, el título de la enseñanza es lo máximo de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a ver lo máximo de la resurrección de Cristo. Algunos podrían decir, pero ya pasó la resurrección, fue el domingo pasado. Pero hay algo muy claro, nosotros como hijos de Dios debemos comprender todo lo concerniente y correspondiente a la resurrección de Cristo. Y por supuesto, hoy vamos a ver unos apartes que nos llevan a identificar lo máximo de la resurrección de Cristo. Pues la Pascua es un día festivo de los cristianos que por supuesto celebra la muerte y resurrección de Jesucristo. Así como el Viernes Santo recuerda la crucifixión y muerte de nuestro Señor, el domingo de Pascua, el domingo anterior, se celebró la resurrección. ¿Por qué los cristianos han celebrado la resurrección de Cristo a través de la historia? ¿Qué importancia tiene su resurrección en la vida cristiana? Vamos a ver esas razones que nos llevan precisamente a comprender lo máximo de la resurrección de Cristo. Y la primera de ellas tiene que ver con la resurrección de Cristo Jesús, que significa que somos justificados ante Dios. La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Romanos capítulo 4, versículo 25 nos dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Cuántos decimos amén? Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por este momento en el cual nos permites conectarnos a través de este medio virtual, bendito Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, que sigamos como hijos tuyos, hombres y mujeres, con un corazón dispuesto a recibir de tu palabra con alegría y permitamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Agradecidos contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, la primera razón para que comprendamos lo máximo de la resurrección de Cristo, la acabamos de leer. La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Y Romanos 4:25 nos dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Definitivamente, por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios
y es incapaz de tener una relación con él, de acuerdo a lo que nos dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Las escrituras, por lo tanto, dicen que éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3. Porque hemos quebrantado la ley de Dios. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios por haber quebrantado la ley del Señor. Y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan la ley. Si no tuviéramos un Salvador, oído esto, si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre Celestial. Amén. ¿No les parece maravilloso? La resurrección de Cristo confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él, con Dios. Entonces mira que la resurrección de Cristo definitivamente está confirmando que el Padre Celestial aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y ese sacrificio de Cristo nos da acceso a una relación con Él. Alabado sea el Señor. Número 2. La resurrección de Cristo demuestra que Él venció a la muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El índice de mortalidad siempre estará presente. Ningún monto de esfuerzo, poder o riqueza podrán ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. No debemos sino alegrarnos a la bendición que recibiremos como hijos de Dios después de esa muerte física en el Señor. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Mira que ese hecho histórico que no debe quedar únicamente consignado a través de los libros, a través de la Biblia, sino lo debemos vivir cada uno de nosotros. El hecho histórico de la resurrección debe ser un hecho vivencial de todos los hijos de Dios, porque definitivamente esa muerte que el Señor venció, a través de ello, Cristo nos da la victoria. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando llegue el tiempo correspondiente, estemos partiendo a la presencia definitiva del Señor, para gozar del privilegio de la nueva Jerusalén. Número 3. La resurrección de Cristo significa que los creyentes estamos unidos con Cristo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, dice la palabra: pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. ¿Quién resucitó a Cristo nuestro Señor? El Padre Celestial. A través del poder soberano del Padre Celestial, resucitó a Cristo nuestro Salvador. Y como dice la palabra, también nosotros, tú y yo,
los hijos de Dios, estaremos resucitando en Él y seremos llevados junto a la presencia del Señor. Por eso, cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, ¿oído? Cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. En Romanos capítulo 6, versículo 8, nos dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y por qué viviremos con Él? Pues Cristo ha resucitado y nosotros también vamos para ese momento maravilloso de nuestra resurrección después de la muerte física. Esta unión con Cristo solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Así que tú y yo estamos unidos a Cristo por la misma resurrección de Cristo nuestro Señor. Número 4. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 10 al 12, nos dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amén. Es el Señor Jesucristo que definitivamente vino a pagar un precio ahí en la cruz del Calvario por nuestra redención y salvación. Y fue contado entre los pecadores. Recordemos que el Señor Jesús muere en medio de dos ladrones. Uno que finalmente se arrepintió, recibe al Señor, y otro que sencillamente murió en medio de su necedad, no queriendo reconocer que el Cristo crucificado en ese momento en la cruz estaba clavado. Pero mira lo que nos dice el Salmo 16, versículo 10 al 11. Dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Amén. El Señor Jesucristo, después de la resurrección, recordemos que estuvo 40 días. Eso lo estaremos estudiando en un momento. ¿Qué hizo el Señor en esos 40 días? Hoy estamos profundizando sobre ese maravilloso acto del Señor, la resurrección de Cristo. Y por supuesto, el Señor Jesús es resucitado. Y a los 40 días, después de presentarse en cuerpo presente a los discípulos, de compartir con ellos, de comer, de mostrar sus heridas, de también estar compartiendo con muchas otras personas. ¿Qué fue lo que ocurrió a los 40 días? La ascensión de Cristo al cielo, la ascensión de nuestro Señor. Y por eso la Escritura dice que Él está sentado a la derecha del Padre Celestial y está esperando la instrucción del Padre Celestial para la segunda venida.
esa segunda venida en donde resucitarán primeramente los muertos en Cristo y seguidamente el Señor estará llevando a su iglesia. Y vendrá ese momento escatológico del final de los tiempos que tiene que ver con el bima, que es un tribunal no de juicio, sino de entrega de coronas a los hijos de Dios que en algún momento cumplieron algunas situaciones que en otro instante estaremos revisando a la luz de la palabra de Dios, y esas coronas, cada hijo de Dios que reciba esa corona, se la estará entregando al Señor. Es el trofeo ahí en las nubes, lo declara la Escritura. Luego viene la boda de la iglesia con el Señor. Todos los hijos de Dios hacemos parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto hacemos parte de la iglesia del Señor. Entonces el Señor Jesús presentará ante el Padre Celestial una iglesia sin mancha, incorruptible, y por supuesto vienen las bodas del Cordero. Y luego, ahí finalizando esa semana que hace falta del sueño de Daniel, todo esto está consignado en la Escritura. Por supuesto, el Señor con su iglesia bajará. Y en ese momento estará la gran batalla del Armagedón. Pero tan pronto llegue el Señor, coloque sus santos pies sobre el monte, este monte se abrirá en dos, cesará la batalla del Armagedón, será encarcelado Satanás, y el falso profeta como el anticristo morirá. Y comenzará el milenio. Y bueno, viene como lo está escrito en la palabra de Dios, una serie de eventos que tengo la plena y absoluta seguridad que se cumplirán, porque los eventos de la primera venida de Cristo con respecto al nacimiento, con respecto a su ministerio, a la vida, obra y milagros del Señor Jesús en esa primera venida, eso estaba precisamente profetizado en el Antiguo Testamento y se cumplió en la venida de Cristo. Y son por el orden de 300 profecías mesiánicas con respecto a la primera venida de Cristo que se cumplieron en su totalidad, en el tiempo correspondiente y por supuesto en los lugares donde la misma Escritura lo anunciaba, en las condiciones y características correspondientes. Entonces es muy claro, si se cumplió todo lo relacionado con la primera venida de Cristo, se cumplirá todo lo relacionado con la segunda venida de Cristo, que está consignado también en el Antiguo Testamento y confirmado a través del del Nuevo Testamento, del segundo libro de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Entonces nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos entrega esa gran verdad. Por eso, número 5 dice: la resurrección de Cristo Jesús prueba que el evangelio es verdadero. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. ¿Cuántos estamos firmes en el evangelio del Señor? Amén. Versículo 2. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Versículo 3. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Amén. Esta expresión consignada a través de 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, consignada por el apóstol Pablo, definitivamente confirma todo lo que está escrito tanto en el Antiguo como parte del Nuevo Testamento con respecto a esa primera venida del Señor Jesucristo, y específicamente
a la resurrección. Por eso decimos lo máximo de la resurrección de Cristo. Y lo máximo de la resurrección de Cristo tiene que ver precisamente con estos 5 puntos que vamos viendo y los siguientes que estaremos viendo. El primero de ellos, ¿lo recuerdan? La resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Eso es lo máximo de la resurrección de Cristo. ¿Qué más es lo máximo de la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo demuestra que Él venció a la muerte. ¿Qué más es lo máximo de la resurrección de Cristo? Significa que los creyentes estamos unidos con Cristo. ¿Y qué más es lo máximo de la resurrección de Cristo? Número 4, confirma la verdad en las Escrituras. Y número 5, la resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero. Amén. El hecho que Jesús vive, que Cristo vive, significa que Él es poderoso para salvar hoy, mañana y siempre. El solo hecho de la resurrección de Cristo y que nos muestra que Él vive es algo tan poderoso que definitivamente está en condiciones de salvar hoy, mañana y siempre. Este fue el argumento del apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15. Anótalo y lo puedes leer tranquilamente ahí en casa. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, él defiende la verdad de la resurrección de Cristo, dando una explicación que el evangelio cristiano depende de la resurrección. El evangelio de Cristo depende de la resurrección de Cristo, porque el mismo apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, en uno de los versículos escribió: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces mira que definitivamente la resurrección de Cristo como tal prueba que el evangelio es verdadero. Número 6. La resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 4 dice: pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Tremendo. Mira, en primera instancia, el Señor Jesús es designado Hijo de Dios. ¿Por qué fue? Por la resurrección de Cristo Jesús. Cristo es designado Hijo de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de también ser designados hijos de Dios, porque como dice Juan capítulo 1, versículo 12, se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Ya no somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Pero ¿en qué momento somos hijos de Dios? Cuando hemos recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas. ¿Te das cuenta del gran poder de la resurrección? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Cristo resucitó, Él es nuestro resucitador y sencillamente Él nos ha llamado precisamente para que cada uno de nosotros estemos recibiendo el mensaje de la salvación, el mensaje de la santidad, como también el mensaje del servicio. Porque en Cristo Jesús somos salvos, alabado sea el Señor. En Cristo Jesús hemos sido santificados y debemos esforzarnos por mantenernos en santificación, limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad en la conducta. Y en Cristo Jesús debemos servir al interior de la obra, servirle al Señor y ¿a quién más? A los santos del Señor. ¿Cuáles son los santos del Señor?
quienes hemos recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas, fuimos santificados. Y recuerda que la palabra santo quiere decir apartado para un uso especial. Y nosotros como hijos de Dios somos apartados para servirle al Señor y a los santos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, por supuesto, nos muestra en Romanos capítulo 1, versículo 4, dice, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Qué bueno es Dios. Desde su amor eterno nos ama en todos los tiempos con amor eterno. Número 7. La resurrección de Cristo significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Mira, después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo. ¿Para qué? Para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de sus hijos. El ministerio terrenal de Cristo continúa a través tuyo, a través mío, porque cada uno de nosotros hemos recibido el gran encargo que es la gran comisión: compartir de Cristo sin temor alguno. Dar a conocer ese Dios amoroso que nos ama con amor eterno. Ese Dios que sus planes no son de calamidad, son planes de bienestar a fin de que tengamos un futuro y una esperanza. Dar a conocer ese Dios que definitivamente quiere y tiene lo mejor para todos y cada uno de los que le buscamos. Ese Dios que definitivamente, como dice la palabra, está lleno de amor, porque Dios es amor. Entonces, Cristo ayudará a su pueblo por medio del Espíritu Santo, dándoles fuerza, convicción y la guía para vivir una vida que agrada a Dios. Porque esa es la finalidad de los hijos de Dios, vivir una vida que definitivamente le agrade a Dios, una vida que descomplique la relación de nosotros con Dios y que descomplique también la relación con los demás. Por eso, cuando los fariseos le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué fue lo que les contestó el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. El gran significado de la cruz. El palo que va, el madero que va de tierra hacia el cielo, es efectivamente la relación de nosotros con Dios. Y el madero que está atravesado, que arma la cruz, es la relación que nosotros tenemos con los demás. El Señor Jesús en la cruz fue crucificado. Permitió que se extendieran esos brazos y que fueran clavados ahí en ese madero con el único propósito de abrazar a todo aquel que en un momento reciba a Cristo como el Redentor y Salvador de sus vidas. Sus brazos de amor presentes en cada uno de los hijos de Dios. ¿No les parece maravilloso? La resurrección de Cristo, número 7, significa que derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Por eso en Hechos 2:33 dice, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre
el Espíritu Santo prometido ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que nos guía a toda verdad en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad la podemos encontrar a través de la palabra de Dios. Y la verdad también es una persona, es la persona de Cristo, porque él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Número 8. La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. ¿Qué nos da la resurrección de Cristo? Una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza potente, es una esperanza potente, porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. No hay una mejor noticia. ¿Te das cuenta lo máximo de la resurrección de Cristo? Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Primera de Pedro 1, del 3 al 4. ¿Qué nos dice? Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Tremendo. Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Uy, tremendo. Tremenda herencia reservada para todos y cada uno de los que hemos recibido a Cristo nuestro Señor. Y es por la misericordia del Padre Celestial que definitivamente nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado. El Señor está haciendo cosas nuevas en nosotros. Por eso la palabra dice: aquel que comenzó la buena obra en ustedes la culminará hasta la venida de Cristo. ¿Y quién comenzó la buena obra en nosotros? Nuestro Padre Celestial. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Por eso es importante que como hijos de Dios sigamos ahí escudriñando la palabra, siendo esos hombres y mujeres esforzados para poner en práctica la palabra. Pero ojo, no poner en práctica la palabra en nuestras propias fuerzas, sino permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos guía en medio de la palabra. Amén. Número 9. La resurrección de Cristo significa que resucitaremos al igual que Él. ¿Cómo así? ¿Resucitaremos al igual que Cristo? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 nos dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Él fue el primer levantado de entre los muertos. Y nosotros seremos efectivamente también levantados de entre los muertos. Con una gran diferencia, que el Señor Jesús resucitó en su cuerpo. Nosotros resucitaremos en el Espíritu en un cuerpo incorruptible. Ah, pero pastor, ¿cómo es eso de un cuerpo incorruptible? Déjame decirte que es un cuerpo que no va a sufrir corrupción. Este cuerpo sufre corrupción. Después de que una persona fallece, deja de circular la sangre y el cuerpo se empieza a descomponer. Entonces, como dice la palabra, del polvo eres, al polvo volverás. Y sencillamente no quiere decir que ocurra como
los zombies, que nos vamos a levantar entre las tumbas y vamos a andar ahí con los vestidos todos rasgados. No, eso no va a ser así. Las cosas del Señor son elegantes, las cosas del Señor son máximas. Por eso lo máximo de la resurrección, nosotros en ese momento de la segunda venida de Cristo, como dice allá en Tesalonicenses, primeramente resucitarán los muertos en Cristo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nuestro espíritu que está durmiendo se levantará y el Señor le dará un cuerpo incorruptible. Es un cuerpo que no va a sufrir destrucción ni nada por el estilo, porque va a ser para la eternidad. Alguien me podría decir, descríbame ese cuerpo. Mira, eso aún no ha sido revelado por el Señor. En Deuteronomio 29 la palabra dice que lo revelado le pertenece al hombre y a sus hijos, pero lo que no ha sido revelado le pertenece a Dios. Y eso aún no ha sido revelado. Lo importante de la palabra que nos entrega el Señor es que recibiremos un cuerpo incorruptible, que no va a sufrir corrupción, que no se va a acabar, que no se va a destruir, porque es un cuerpo que va para la eternidad, a disfrutar el cielo, a disfrutar esa nueva Jerusalén, como dice el libro de Apocalipsis, caminando por las calles de oro, disfrutando del mar del cristal y sentándonos a la mesa con el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Pues en esta vida sufrimos dolores, sufrimos enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos incorruptibles, perfectos, que ahora anhelamos. Porque ese debe ser el anhelo del cristiano, el anhelo de ir a la presencia del Señor. No porque estemos aburridos en esta tierra, sino que debe ser un tiempo maravilloso, porque va a ser por la eternidad. ¿Cuántos decimos amén? A mí me apasiona definitivamente este tema de la resurrección de Cristo, y por eso yo le decía, bueno, Señor, ya me regalaste el mensaje para el día de hoy. El Señor me viene inquietando sobre la resurrección. Pues prueba de ello, los casados que están recibiendo el devocional de casados. Esta semana se cambió el devocional y se están dando unos tips de la resurrección. Y hoy estamos hablando de la resurrección, porque es que la resurrección no debe quedarse solamente en un hecho histórico que ocurrió 2000 y pico de años hace. La resurrección no debe quedarse en una celebración de Semana Santa, del domingo de Pascua. No, la resurrección es algo que debemos nosotros vivirla, tenerla muy en claro, para que cada uno de nosotros definitivamente sigamos manteniéndonos firmes e inconmovibles, progresando en la obra del Señor. Y número 10, nos vamos con el punto 10 de lo máximo de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. Juzgará al mundo con justicia. A cada quien le dará lo que le corresponda. En Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Hechos capítulo 17, del 30 al 31. Nos dice, pues bien, Dios pasó por alto a aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Cuántos decimos
Amén. Discúlpame un segundo que aquí, eso, bueno. Ay, gracias Dios por esta ayuda idónea que me ha dado Fabiolita aquí. Que la batería se fue al piso, entonces para no salir de frecuencia, pues necesitaba ahí conectar, pero Fabiolita ahí atenta, la ayuda idónea, como siempre, presente. Dios te bendiga, Fabiolita. Bueno, sigamos. La resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. Un día, todas las personas del mundo, todas, seremos juzgadas por las cosas que hemos hecho. Los que no creen, oído. Los que no creen en el Señor serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación y siendo enviados al infierno. Así de categórico es Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Amén. Dios ama a la humanidad y por eso fue el sacrificio de la cruz del Calvario de Jesucristo nuestro Señor. Fue sepultado, al tercer día resucitado, y por eso estamos viendo lo máximo de la resurrección. Y es para que la humanidad crea en Cristo y lo reciba como su Señor y Redentor. Porque llegará el momento del juicio final en donde el Señor juzgará, y que no haya recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de sus vidas, que Dios tenga misericordia de esa alma. Los creyentes en Cristo, o sea, quienes hemos recibido a Cristo, seremos responsables delante de Dios por las cosas que hemos hecho y seremos recompensados en los cielos según lo que hayamos atendido en el Señor. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo. Oído. La señal que el Padre Celestial ha dado para confirmar su juicio ha sido la resurrección de Cristo. Jesús, esa resurrección de los muertos. Por eso, si alguien no cree en el Señor Jesucristo, yo te invito para que reflexiones sobre este tema, pero reflexiones a la luz de la Escritura. Porque sencillamente, por sus frutos se conocerán. Y los primeros frutos que debemos demostrar son los de arrepentimiento. Por supuesto, Dios nos da la oportunidad a todos. Por eso, en 1 Corintios 10:32 dice que no hagamos tropezar ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los judíos es ese pueblo inicial seleccionado por Dios y que pues están dentro de la ortodoxia judía en el judaísmo. Muchos se han vuelto a Cristo. Los gentiles son aquellos pueblos que por supuesto no hacen parte del pueblo judío, son las otras naciones. Pero cuando un judío, cuando un gentil de otra nación, una persona de otra nación,
recibe a Cristo como el Redentor y Salvador de su vida, se convierte y hace parte de la iglesia de Dios. Por eso dice, no hagan tropezar ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí está la clasificación de la humanidad. Y hacemos parte de la iglesia de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, que en la persona del Señor Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario por nuestra redención y salvación. Hacemos parte quienes hemos recibido a Cristo como nuestro Redentor y Salvador. Por eso hay una manera de obtener el perdón y vida eterna en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tu pecado. Así de sencillo es. Oye, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tu pecado. Pues cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de la resurrección. Cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de la resurrección. ¿Te das cuenta lo máximo de la resurrección de Cristo? Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo. Por eso en Colosenses 2:18 dice, no se dejen engañar por la vana filosofía que procede de hombres y que no está conforme a la doctrina de Cristo. Es así como siempre predicamos con la palabra de Dios. Menos palabras nuestras y más palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos entrega la revelación. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Cristo y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados, porque Cristo es nuestro intercesor ante el Padre Celestial. Amén. Una persona continuando en la incredulidad, que el Señor tenga misericordia de él. No pierdas el regalo increíble que Dios nos ofrece en Cristo. No lo pierdas. Esto es un regalo. Cree en Jesús hoy. Mira lo que dice Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Juan 11, 25 al 26. Habla el Señor Jesucristo. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y con esta palabra quiero concluir esta predicación invitando a quien aún no haya recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de su vida, que por un momento te detengas a reflexionar sobre todos esos versículos que vimos la semana anterior y llevados al domingo de resurrección con respecto a la resurrección de Cristo, y que hoy hemos complementado con otros versículos, porque es que es sorprendente cómo la palabra de Dios nos entrega gran cantidad de textos que por supuesto nos hablan de lo máximo de la resurrección de Cristo. Y el mismo Señor Jesús, por sus labios, con sus palabras, de lo profundo de su corazón, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahí está el meollo del asunto. Para que tú y yo, todos nosotros, disfrutemos
de lo máximo de la resurrección en Cristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los favores y bienes recibidos, por ese privilegio que tú nos has dado, bendito Rey, de que nos buscaste, nos encontraste, nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Nos diste a conocer tu evangelio, tu palabra. Y gracias, Señor, porque en ti encontramos la salvación. Gracias, Padre Celestial, porque tú no nos enseñas una religión, sino nos enseña un estilo de vida que te agrada, bendito Rey, y nos descomplica en la relación contigo y con los demás. Gracias, Padre Celestial, por todas y cada una de las familias representadas a través de este medio virtual. Bendice sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, la oportunidad que el Señor permite a través de una iglesia cristiana, en nuestro caso, Casa sobre la Roca, Florencia, es contarle a aquellas personas que aún no han recibido a Cristo, que Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. Es sencillo para iniciar el caminar en el Señor. En esta noche te invito para que ahí en el sitio donde estás, con voz audible, que tú mismo, tú misma te escuches, repite conmigo una sencilla oración con base a Romanos 10:9. Y cada expresión, ponle mucha atención y siémbrala en tu corazón, porque eso te da convicción en el Señor. Repite conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque en la persona del Señor Jesús pagaste un precio en la cruz del Calvario por mi redención y salvación. Fuiste crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitado, y estás sentado a la derecha del Padre Celestial. Me presento ante ti, te pido perdón por todo lo que haya pecado desde la infancia hasta este momento. Abro la puerta de mi corazón, te invito a entrar. Por favor, toma el control de mi vida y de mi ser y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Bueno, si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida al redil del Señor. Y ahí en pantalla puedes encontrar la dirección, el correo electrónico y los números de contacto si consideras que en algo te podemos apoyar. Si en algún momento tienes alguna inquietud, tienes alguna duda, no dudes en llamar, eso sí, un equipo de consejeros y consejeras está a tu entera disposición. Así que bienvenidos al redil del Señor. El Señor les ama con amor eterno y que bendiga sus vidas con bendición extensiva a sus respectivos familiares y parientes. Amén. Bueno, antes de culminar con una oración, vamos a darle gracias al Señor por los trabajos, por los empleos y estar dándole ese agradecimiento por aquellos trabajos que también el Señor seguirá entregando, porque se viene glorificando en medio de esta pandemia. Son muchos los hermanos y hermanas que nos han contado de las maravillas que el Señor ha hecho entregando un nuevo trabajo, un nuevo empleo. Alabado sea el Señor.
Oremos al Señor. Padre, quiero darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por cada trabajo, por cada empleo que tú entregas a tus hijos, bendito Rey, por cada idea de negocio, por cada programa de emprendimiento. Gracias, Señor Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque a través de la Biblia, tú nos enseñas todo lo correspondiente al diezmo y a la ofrenda. Gracias, Padre Celestial, porque a través de estos ingresos tu obra se sigue expandiendo, bendito Rey. Gracias, Señor, porque a través de los ingresos de los diezmos y las ofrendas, tú permites que se entregue aquellas situaciones, ayudas para los hermanos que quizá tienen alguna necesidad temporal, como también para la región, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has enseñado a ser misericordiosos y como iglesia, bendito Rey, seguimos participando en esa ayuda y asistencia social. En el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, los hijos de Dios decimos amén y amén. Bueno, mis amados hermanos en Cristo, qué alegría haber compartido con todos ustedes. Les recuerdo que esta semana tenemos las reuniones ministeriales, el devocional de Mujer Integral el próximo viernes a las 6 de la mañana. El domingo, el sábado tenemos el ayuno congregacional. Es un ayuno global. Todas las casarrocas nos unimos, así que animamos para que estemos en el ayuno, conectándonos a partir de las 9 de la mañana. Y el domingo el servicio acostumbrado, 9 de la mañana. Ya en pocos días el Señor nos estará permitiendo dar la noticia. Hoy en la tipografía nos entregaron todo lo de la señalización y estamos muy entusiasmados, muy alegres de empezar a ubicar la señalización correspondiente en las instalaciones de Casarroca Florencia para irnos a la reapertura y reunirnos, tener un tiempo de alabanza, oración, recibir palabra y mantenernos firmes e inconmovibles, progresando en la obra del Señor. Saludo cordial para todos y cada uno de los que nos han seguido por Facebook Live. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas con bendición extensiva para todos y cada uno de sus respectivos familiares y parientes. Dios les bendiga. Chao, chao.